buenas tardes. Bien, podríamos empezar hoy diciendo eso tan manido. Decíamos ayer, y efectivamente, podemos decirlo tranquilamente. Aunque en otro lugar físico, podemos decir, decíamos ayer. Aunque el día de hoy va a tener los dos sabores. Cuando se va a degustar alguna cosa. Para algunos, entre los que me incluyo, será un motivo más de alegría porque ya son muchos años haciendo esta introducción a la presentación del baluarte. Son muchos años. Pero consciente soy que pende sobre el baluarte la espada de Damocles y entonces, por tanto, ya no va a ser un día tan feliz para mí saber que no voy a poder continuar presentando esto porque las cosas de la vida, cumplimos años y lógicamente, pues bueno, todo tiene un principio y el número 16, según anuncia Juan Luis Álvarez del Busto, todo suena a que sea el último. Pero mientras tanto vamos a pasarlo bien con el último. Un número con 168 páginas, tan cuidadas como siempre, más interesantes que nunca. Y por tanto vamos a disfrutar. Y sobre todo cuando al salir de aquí lo tengamos en nuestras manos y podamos en nuestras casas con un cafetín leerlo con la tranquilidad que merece. Los amigos, cuando hablamos con Juan Luis, siempre le decimos que esto es una enciclopedia y lo es. El que tenga todos los números puede presumir de un bagaje a nivel intelectual de primera categoría en sus estantes de la librería de casa. Es un esfuerzo increíble año tras año. Y claro, hay contradicciones que a mí me salen. O sea, cuando las entidades bancarias de este país acaban de declarar hace semana y media 34.000 millones de euros de beneficios que para hacer estas cosas tan bonitas, estas cosas tan interesantes y como decía mi madre, que murió muy mayor, tan de provecho, tengamos tantas dificultades. Salen, la mayoría de ellas es cierto, sobre todo las mejores, salen por voluntad, por cariño y por instinto de servicio social que casi siempre adornan a estas personas que están detrás de estos proyectos. Bueno, ya no quiero que llore nadie, ¿eh? O sea, no, es que me pongo un poco, bueno, no estaba previsto decirlo, pero como veo aquí el 16 y último que me lo pone en el comunicado que me manda Juan Luis a mí, no pude reprimirlo. Bien, en este acto, que es al que nos tenemos que ceñir un poquitín más, como ustedes ven en mesa, está presidiendo la alcaldesa de Cudillero. De Cudillero, perdón, que no quiero cambiar. Me ha cambiado el pueblo. El alcalde de Cudillero, Carlos Valle. Pepa Sanz, cronista oficial de Avilés, y el fundador, creador y factotum del baluarte, Juan Luis Álvarez del Busto. También tenemos, nos acompañan, el excelentísimo señor Jesús Moreno del Valle, delegado de Defensa, la ilustrísima señora Inmaculada Leis Peña, comisaria de la comisaría de Avilés, y don Luis Rodríguez
Garat, comandante naval de Gijón. Amén. También no estaba aquí por un fallo de la organización, en este caso mío no estaba, está la vicepresidenta y amiga de la Junta General del Principado, doña Celia Fernández. Celia nunca falla. Siempre que puede ayudar y apoyar, está aquí. Bien, pues con todo esto seguramente entre el público sentado habrá algún concejal o alguna persona, pero que yo, si no lo vi primero, por si hubiera cualquier tipo de autoridad o persona, también me gusta saludarlos expresamente. Y, sobre todo, a lo que es el alma mater de cualquier acto cultural, a ustedes. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchísimas. Es el sueldo del mes. Es el sueldo que se nos paga a muchos de los que andamos en batiburrillos. No de este estilo, que esto no es un batiburrillo. Esto es ya, estamos rondando la excelencia. Los que andamos cultureando por ahí, el público, es nuestro sueldo. Pues muchas gracias, disfruten, y tiene la palabra doña Maribí Monteseri. Bueno, pues muy buenas tardes, es un gusto estar aquí un año más presentando el Baluarte. No sé, espero, a mí lo de la última no me gusta mucho, entonces vamos a decir que es la penúltima, ¿verdad, José Luis? De momento la penúltima. Estoy encantada además de compartir la mesa con el alcalde de Cudillero, y yo creo que, bueno, que somos dos municipios que tenemos muchas relaciones, en nuestra historia además, muchas cuestiones en común, puesto que cuando Avilés era una villa marinera y pesquera, pues estábamos al lado de Cudillero, que seguía también siendo una villa marinera y pesquera. Luego Avilés optó por otros derroteros, pero seguimos siendo la puerta de Occidente, y después de esa puerta de Occidente pues llegamos a uno de los pueblos más bonitos de España y con más historia, más idiosincrasia, y yo creo que con más prestigio en cuanto a villa marinera, pero también a villa cultural, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido me parece estupendo y fantástico que la revista Baluarte siempre encuentre un espacio, un lugar, en este caso además apoyado por la asociación La Serrana y por Armando Arias, para presentar la misma aquí en Avilés. Así que estamos absolutamente encantados de que eso sea posible, y además pues la respuesta aquí está. Estoy segura de que tenemos gente de Cudillero, pero hay mucha gente también de Avilés que de alguna manera está apoyando esta penúltima edición del Baluarte. Y bueno, pues además he visto, le he dado un repaso a la revista y he visto que hay un recuerdo muy interesante para nosotros, también para el comandante naval que nos acompaña hoy, que es la visita a Cudillero del alcalde de San Agustín de la Florida en el año 63. O sea que ha participado, y Pepa de esto sabe mucho más que yo, y me voy a extender muy poco porque conoce muy bien esa historia, pues sabéis que nosotros tenemos ya 100 años de relaciones institucionales con la ciudad hermana de San Agustín de la Florida, y que hemos celebrado el año pasado, pues yo creo que bien, muy bien, hicimos relaciones, que vino pues una amplia delegación de San Agustín a Avilés, rememoramos un poco lo que había pasado hace 100 años, pero en ese interregno de tiempo, en el año 63, la visita del entonces alcalde de San Agustín, el señor Linsley, pues vino a Avilés y tuvo una parada, un encuentro y una actividad en Cudillero con un gran recibimiento. Y bueno, pues yo espero que en esta larga trayectoria, este año, que va a ser un año importante porque vamos a tener la votación por fin de
la fragata con el nombre de Pedro Menéndez, y además vamos a tener otro acto importante en el que vendrá la alcaldesa de San Agustín en junio, porque le entregan un galardón aquí en Avilés. Pues tendremos oportunidad posiblemente de también tener esa cita en Cudillero que resucita o que de alguna manera nos recuerda este número 16 de la revista El Baluarte. Y bueno, pues yo creo que la revista toda merece mucho la pena, pero eso y una historia preciosa de Isolina la Churra, que recomiendo su lectura, es de Covadonga Castro Cuervo. Y bueno, pues a mí me gustó mucho el recuerdo a esas mujeres pisuetas que a lo mejor a lo largo de la historia han estado más ocultas y que aquí en este número pues aparecen en todo su esplendor y con toda su potencia, porque yo creo que las mujeres pisuetas, igual que las mujeres asturianas, que posiblemente estamos en una tierra muy de matriarcado, ¿no? Pues son unas mujeres fuertes. Esther García habla de ellas alguna vez, y son unas mujeres que merece la pena pues reconocer y recordar, y en este caso pues Isolina la Churra está aquí presente. Y no me alargo más porque me acompañan personas que saben muchas cosas y que querrán contar muchas cosas del Baluarte, y está también Cristina y Jiménez y Pepa y Carlos y José y Juan Luis, que bueno, que estoy encantada de estar aquí, que les cedo la palabra, no sé muy bien aquí. Carlos, por favor. Bueno. Pues muy buenas tardes, alcaldesa, gracias por recibirnos aquí en Avilés, a todos los avilesinos. Es cierto que yo tengo un especial cariño a hacer la revista aquí, porque muchos sabéis que parte de mi vida transcurre también en la ciudad de Avilés, en la comarca, que evidentemente yo tengo que defender la postura, siempre lo digo aquí, de que Cudillero es la real entrada del occidente en Mariví, pero la comarca sí que llama, y sí que es cierto que la gente de Cudillero nos hemos caído a lo largo de toda nuestra funcionalidad aquí en la villa de Avilés, ¿no? Decía algo importante que lo comentamos el otro día en A Coruña, que es una grandísima pena, que confío que no sea así, el tema de que sea el último baluarte. Yo, como sabéis, he sido uno de los alcaldes más jóvenes, o el más joven por concretar más, pero digo, el otro día reflexionaba cuando leía un poco todos los artículos de la revista y las portadas. He sido el alcalde que más baluartes he apadrinado, con lo cual yo hoy quiero proponerle a Juan Luis que vamos a hacer por parte del Ayuntamiento de Cudillero una exposición este verano con todas las portadas de la revista El Baluarte en Cudillero, y creo que es un buen detalle para hacer un reconocimiento al trabajo bien hecho, al esfuerzo de una asociación que siempre está en la labor de trabajar por y para Cudillero. Pero sí que decíamos en otras presentaciones aquí en Avilés, cuando hablaba Paco, una reflexión que me quedó del año pasado, que es el carácter de enciclopedia que tiene esta revista. Y además hay números que avalan esta categoría de enciclopedia, que son 2.700 páginas, 370 artículos, 250 colaboraciones, 115 fotógrafos, 65 ilustradores, y en definitiva el diario completo o prácticamente completo de una asociación. Y por eso forma parte ya de lo que es el patrimonio intangible de los cudillerenses, de los pisuetos, de los caízos, de los aldeanos, de los vaqueiros. Una de las cosas que me gusta es que además es un recuerdo y sobre todo despierta algo en la gente que venimos, ¿no? En la gente, en las generaciones más jóvenes, que no hemos tenido la suerte de vivir o disfrutar de aquel Cudillero que plasma el contenido plenamente en la revista, pero sí que cuando abrimos una página nos es fácil ponernos en ese lugar, nos es fácil también utilizarlo para enseñarles a otros que vengan después que nosotros lo que era el legado que nos dejaron nuestros antepasados, y nos ayuda a hacer algo que tenemos que hacer los alcaldes allí en nuestra posición
y de la mejor forma, o intentar hacerlo de la mejor forma posible, que es recuperar, mantener y conservar la identidad, incluso generar identidad de un pueblo, teniendo muy en cuenta la historia del mismo, las tradiciones del mismo, la gente del mismo, las personas al fin y al cabo que constituyeron las raíces de una historia tan marcada como la Pisueta, como la de Cudillero, y por eso para cualquier alcalde esto también es una herramienta. Además, habla en 2 artículos que me gusta destacar porque me llama la atención, y además de llamarme la atención, estamos justamente ahora trabajando en esto y bueno, pues como alcalde también tenemos que deciros en las oportunidades que tenemos como esta, pues qué hacemos, qué estamos haciendo, y animaros a que vengáis en cada una de las ocasiones a visitarnos. Y es uno de los temas que hablaba mi compañera Maribí, de las pisuetas. Esa imagen muchas veces poco reconocida, poco visible, pero es cierto que cada día pues, nos acordamos de ellas, de darles el lugar que se merecen, de posicionarlas en una sociedad pues que antiguamente la figura siempre estaba marcada en la mar y en el hombre, pero que hacía un trabajo indispensable en la labor de las faenas de pesca de un pueblo como Cudillero. Y por eso el Ayuntamiento de Cudillero también este año lo que pretende es darles físicamente un espacio importante que anunciaremos en los próximos meses en la villa. Lo voy a hacer también con la gente con la cultura vaqueira, con las mujeres vaqueiras, que creo que es otra figura también importante, y por eso en este año anunciaremos a lo largo de estos días que vamos a dar un homenaje y un lugar físico a las mujeres del municipio de Cudillero, porque no hay que dejarlo en el olvido, y sobre todo teniendo en cuenta el gran sacrificio que hacían desde su lugar. Y por otro lado, otro de los temas en los que estamos trabajando, y por eso digo que muchas veces nos sirve como hoja de ruta este contenido que hay aquí, es en la recuperación del mural de Casaus, al que también esta revista pues, le dedica bastantes páginas hablando de su historia, de su paso por Cudillero, de su obra. Creo que es importante atender este tipo de símbolos que tenemos en Cudillero, y por ello también pues con la restauración de la zona amurallada que estamos haciendo ahora vendrá la reparación y restauración del mural que este pintor, muy simbólico para nosotros, para Cudillero, donó en su momento al pueblo. Además, se hará una exposición que estamos trabajando ya con una persona familiar o cercana a este pintor, que nos cederá parte de la obra de este gran pintor que, como digo, ocupó varios años y ocupa varias páginas en esta revista. Os animo con ello a por lo menos leer estos 2 artículos completos y atender al resto, y voy a darle contenido a la revista con la palabra de una gran amiga que siempre está también acompañándonos, que es Pepa, que os informará y os detallará más sobre los artículos, las composiciones de esta gran obra que, como os digo, merece mucho la pena, y además que la vais a llevar todos para casa, con lo cual no hay excusa de parar en ningún kiosco ni ninguna librería a comprarla. Con lo cual os aprovecho para invitar una calurosa invitación a nuestro municipio, que estáis todos allí, estoy esperando que vengáis. Es cierto que a muchos me los encuentro día a día por aquí, con lo cual son muchas caras conocidas y podemos intercambiar muchos momentos aquí también en la ciudad de Avilés, pero os espero a todos, como no puede ser de otra forma, en Cudillero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Lo pusiste como en bandeja. Ahora solo tengo que empujarla a gol. Ahora va a intervenir María Josefa San Fuentes, revista oficial de Avilés, y que podría también echar un pulso aquí ahora con lo de las mujeres de Sabugo con nuestro concejal de Cudillero, pero no. Pepa, tienes la palabra. Gracias, Armando. Gracias por estar aquí de nuevo en Avilés con el baluarte. Pero yo hoy me voy a permitir, y creo que me permitáis todos, que voy a mirar el baluarte con mirada de sabuguera, con mirada avilesina. Por lo siguiente, si es cierto, es una revista desde
imagen de portada, que eso de que se vaya a hacer una exposición me parece maravilloso. El otro día comentaba, yo decía, bueno, no lo sé, eso de que sea el último, pues parece ser que esta imagen tan bonita de Cudillero desde una ventana nos lleva a reconocer lo hermoso que es Cudillero. Y yo, como no sé interpretar estas pinturas abstractas, sobre todo las muy geométricas, dije, bueno, a lo mejor resulta que esto es una moderna pantalla de aquellas que nos ponían en la tele al principio, la carta de ajuste de la tele. O sea, que nos vamos a ir a una carta de ajuste y esperamos que algún día, otra vez, esa carta de ajuste se vuelva a abrir y nos vuelva a llevar de la mano por Cudillero. Entiendo completamente que Juan Luis diga que no puede más. Y lo entiendo porque aquí hay muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo, muchas horas de búsqueda, muchas horas de todo, robadas a otro tipo de relaciones que no puede ser. Me lo entiendo. Es la revista, iba a decir, de siempre. ¿De siempre en qué sentido? Artículos de fondo, historia de Cudillero. Hay 2 descripciones muy bonitas de la costa de Cudillero, de finales del siglo XIX, del siglo XVIII. Hay la historia de la cultura en Cudillero, una escuela que se forma allí. Hay poesía. Hay el recuerdo siempre de Elvira Bravo, una Muravela completa. Eso de leer un año en poesía en Pisuatu, pues tiene su gracia. Más la que hizo cuando estuvieron allí los americanos. ¿Cómo Elvira no iba a hacer un relato de esa visita del alcalde de la Florida? Con una cosa, que es que aquí en Avilés tenemos muy claro que Pedro Menéndez tenía 3 hermanos. No, señor. Tenía muchos más. Tenía 3 del primer matrimonio de su padre. De su madre. Cuando muere su padre se casa con uno de Sabugo y ahí hay unos cuantos. Hay quien dice que hasta 16. Eso no me lo creo. Pero uno de esos sí casó un Cudillero. Y se casa con un apellido marqués. Un apellido muy de Cudillero. Y es el que relaciona a Cudillero con la Florida y con el viaje a la Florida. O sea que los avilesinos tenemos a mucha gala tener a Pedro Menéndez, pero fue una familia muy amplia. Y cómo no, los marinos algo tienen que ver con Cudillero. Pero yo decía que iba a darle una mirada avilesina. El primero me lo pisaba la alcaldesa. Isolina, no. Isolina la churra. ¿Algunos de vosotros escuchasteis el pregón de Santana? Sí. Este año en Avilés, el año pasado en Avilés, en donde yo lo dediqué a las mujeres de Sabugo. A las mujeres de Sabugo y a los apodos que tenían las mujeres de Sabugo. Esas mujeres no iban desde Cudillero hasta Pravia con el caldero en la cabeza, el barreñón, que decíamos, pero sí llegaban a Villalegre, a Cancienes, vendían el pescado de Avilés por todos los entornos. Lo tenemos también muy cerca, en Candás, las mujeres de la Pasha. Aquellas iban con una pasha en la cabeza hasta Oviedo. Desde Candás hasta Oviedo. Y esas mujeres tenían que mantener a sus hijos, en gran parte, porque, bueno, los hombres estaban para la mar. Tenían que ser mujeres fuertes. Los hombres estaban a la mar, ellas llevaban la familia, llevaban los hijos. Muchas luego trabajaron en la fábrica de conserva más tarde. Y aportaban un dinero que a veces sus maridos dejaban en el bar del puerto, de la que llegaban de la mar y habían cobrado el quiñón. Entonces, esta Isolina, la churra, nos recuerda en Avilés a muchos nombres del entorno de Sabugo. A la Pipiola, a las Parrocheres, otros con un nombre más, a la Rata, a las Cucaraches. Entonces, a Amor la Rata le debemos el mantenimiento vivo de la danza prima de Avilés. Eso no se nos puede olvidar a ninguno. Ella y Carola la Charchara fueron, bueno, pues Isolina la churra, es una de estas mujeres que con la pasha en la cabeza, o el caldero en la cabeza, o el balde, iban y traían para casa y se empleaban. Oye, llegaron a hacer lo que se llamaba antes el viaje redondo para los barcos, ¿no? Que iban para Cuba con emigrantes y traían de Cuba el cacao, el café, el no sé qué. Pues ella acabó siendo viaje de vuelta, porque de ida llevaba el pescado y de vuelta traía desde Pravia, desde las escrituras del notario, pasando por algo de la farmacia, son imágenes que yo le agradezco muchísimo al alcalde que tenga en cuenta su memoria, porque fueron vida del pueblo.
Eso es una cosa más clara. Luego hay otra que me gustó muchísimo y que también me recordó cosas de mi infancia. Aparte de la Muravela, de Elvira y demás, hay un artículo muy largo en donde se han recogido frases populares que se decían en Cudillero y que decía, ay, esto lo oí en mi casa, lo oí de mi abuela, y lo oí de mi madre, que se había acordado de su madre, que murió cuando ella tenía 12 años, ¿no? Y a mi madre le encantaba darse un saleo. O sea, salir a la mar, coger una lancha y salir a la mar. Ese término saleo está allí, y otros muchos más. Entonces, es de nuevo una mirada avilesina sobre un Cudillero que estamos tan cerca unos de otros. Y es cierto que el Baluarte, aparte de toda esta parte de historia, de literatura, de arte, porque las colaboraciones de pintores y de fotógrafos que hay ahí son memorables, ¿no? Hay una segunda parte que siempre pone el alcalde de manifiesto, que es lo que tiene de memoria. Esa última parte del Baluarte, donde se hace memoria del año, ¿no? Y es un año que está marcado sobre todo por dos fechas, la concesión de las Amurabelas de oro y la semana, el momento del relato de la mar, que yo siempre pongo muy muy adelante el tema de que se premie trabajos de niños, de jovencitos de bachillerato. O sea, que aparte que hay un literato, podríamos decir mayor, que hace el gran relato de la mar, se premia a muchachos de bachillerato sus relatos y se lanzan. Es algo maravilloso. Que estos chicos, que ahora muchos de ellos están en la pantalla, sepan escribir y escribir literariamente. Bueno, pues en este caso también hay un enganche con Avilés, porque el año pasado se dio la insignia de oro de Amigos de Cudillero a alguien que está allí detrás y que ya es medio pixuato. Juan Bes, toda una saga de periodistas avilesinos, su madre, Jesusa López Marqués, era pixuata. Y él lo tiene muy a gala, y lo comenta siempre que puede. Y muchas veces recordamos a sus tías, a Mercedes, recordamos a Cecilia, recordamos a tantas. A Elvirina, la madre de mi compañera Purita. Entonces, toda una saga de pixuetos trasladados a Avilés, que crearon en Avilés, salvo Cecilia, que la creó en Oviedo, las demás crearon en Avilés toda una familia, ¿no? Una familia que lleva ese apellido. Por eso, ya os decía que miraba, en este caso, el Baluarte con ojos de avilesina. Muchas gracias. Siento que la memoria, que me traiciona ya, debe de ser por usarla demasiado algunas veces, no me permite reproducir aquí partes, lo tengo todo en ese conjunto, del pregón de Pepa en Sabugo el año pasado. La gente quedamos prendados todos. Quiero decir que muy bien esa idea de la unión de las sabugueras con las de Cudillero, con las pixuetas. Bueno, seguimos con el acto. Entonces ahora le toca el turno a Cristina del Río, periodista de La Voz de Avilés. Buenas tardes. Yo voy a ser muy breve, sobre todo porque lo interesante creo que ya se ha dicho y que lo va a decir Juan Luis. Solo quería recordar que esta es la cuarta invitación que recibo para estar en esta presentación, de las cuales solo he podido estar 3, una no he podido estar por trabajo. Y recogiendo el testigo precisamente de Juan, bueno, yo voy a decir Wes, tú dices Wes, el antiguo director de La Voz de Avilés, que tenía raíces en Cudillero, cosa que yo no tengo. De todas formas, no sé si será el último baluarte o no, pero sí quería estar aquí para darle las gracias a Juan Luis, porque efectivamente este es un trabajo ímprobo, conseguir artículos, conseguir anunciantes, grandes artistas para diseñar la portada y hacer de esta revista lo que siempre decimos, memoria de la historia de Cudillero y, como decía el alcalde, para las generaciones más jóvenes, difundirla y conocerla, que muchas veces no se conoce. Así que yo no me voy a enrollar más, simplemente agradecer el trabajo, Juan Luis, también de la asociación,
y dar las gracias por haberme hecho partícipe de, por lo menos estos años, de estas presentaciones. Muchas gracias. Bueno, yo obvio hacer presentaciones biográficas, porque entiendo que todos más o menos sabemos quiénes somos y quiénes son. Y por eso digo el nombre y tiro para adelante. Es mucho más cómodo además, ¿eh? Y ahora tiene la palabra Paco Jiménez de la Nueva España. Aplaudo mucho mejor. Después de la rehabilitación aplaudo mejor. Es la primera vez que trabajo con un atril, espero que no me caiga todo. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. Especialmente saludo a los alcaldes aquí presentes y amigos, a las autoridades, a la directiva de Amigos del Cudillero en un día que puede ser muy señalado y a los compañeros ponentes y al público en general. Estoy fascinado de la multitud de personas que ha venido al acto, que cada año vienen más personas. Tengo el recuerdo de los últimos 4, pero yo creo que esto va creciendo. Y he de confesar que para un periodista estamos en el paraíso, Cristina. Nos dejan de surgir noticias. Qué riqueza tiene este acto. Exposiciones, casi convenios. Es una maravilla. Es un placer también celebrar este encuentro entre ciudades bañadas por el Cantábrico y que no están hermanadas, pero que yo tengo por hermanas. Desde luego hay mucho cariño entre Cudillero y Avilés y esperemos que eso no se interrumpa. Lo que toca es hablar del baluarte y hablar ser el último ponente tiene el inconveniente de que algunas de las cosas que voy a decir les va a sonar, pero trataré de profundizar todavía más porque yo creo que el objetivo que debe salir de aquí es que, además se lo van a regalar, que todo el mundo lea esta maravilla de publicación que todos los años tenemos en nuestras manos. Imagínense que esto es un restaurante y yo voy a ser el maître que les va a decir el menú que van a encontrar en la revista. A mí me llamó la atención la declaración de amor que hace en la revista Tico Medina, el periodista Tico Medina, y cronista de Granada, si no me equivoco, sí, a Cudillero. Pero Tico Medina es solo la punta del iceberg de las muchas personas con buena pluma y gran verbo de España que se enamoraron de Cudillero a través de la Asociación Amigos de Cudillero y de Juan Luis Álvarez del Busto con todo lo que allí se organiza y que han dejado testimonio por escrito infinito de las maravillas de Cudillero. Recuerdo así a bote pronto a Luis del Olmo, a Diego Carcero, a José Luis Ávila, Inés Ballester, en fin, dense cuenta de la talla de la cantidad de personas que han escrito de Cudillero y en este caso el baluarte recoge un relato precioso de Tico Medina confesándose enamorado de Cudillero como yo creo que cualquiera de nosotros. Mi compañero de profesión y estimado amigo Rafa Balbuena también escribe una cosa muy interesante que desvela, en cierto modo, el por qué Juan Luis Álvarez del Busto quiere tanto a Cudillero, introduciendo un poco la figura de su abuela y recordando unos pasajes infantiles que yo no conocía y que es muy agradable. Amigo, viene de aquí la cosa de este amor pisuato que tiene Juan Luis. La crónica de la visita del alcalde de San Agustín de la Florida en 1963 a Cudillero ya ha sido citada por la alcaldesa. Bueno, a mí me ha hecho conocedor de un hecho histórico que yo no sabía, de que aquel año que vino una delegación estadounidense a Avilés fue llevada a conocer Cudillero. Y obviamente Elvira Bravo habló de ello en la Muravela de ese año. El retrato que se hace de Jesús Casaus en este baluarte a mí me evoca un recuerdo personal. Yo me inicié en el periodismo hace ya muchísimos años y mi primer artículo escrito en Cudillero fue de Jesús Casaus. No recuerdo por qué tuve que escribir de él, sí recuerdo que le conocí y que me fascinó tanto como si conociera a Dalí, un pintor, ese género tan reconocible que era Jesús Casaus, tan entrañable, tan cercano. Bueno, para un periodista novel como era yo entonces, la verdad me dejó muy marcado y sigue presente en mi imaginario mucho la pintura de Jesús y recibo con gran placer la noticia que da el alcalde de que se va a restaurar ese mural que yo creo que sí, que buena falta tiene. Sigo. Elvira Bravo les habla en este baluarte de los bailes de antes y hay una pieza que conecta con el presente a través de la agrupación Ardorío Pisuato, perdóname Juan la pronunciación,
que es la nueva expresión del baile folclórico, un grupo que ha nacido en Cudillero y que también queda contemplado en las páginas del Baluarte, con lo cual dense idea de que se habla de las cosas de antes y de las cosas de ahora. Vuelvo a la idea del metre. Ya estarán empachados, pero es que hay más. Hay, por ejemplo, otra cosa que me evoca un recuerdo personal. La historia de un sello mítico que editó la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre sobre Cudillero, y que yo en mi etapa de coleccionista de sellos le tenía gran cariño, porque formaba parte de una serie de pueblos de España. Bueno, pues se habla de la historia de ese sello. Reseño, el Baluarte, desde artículos, digamos, profundos sobre historia o sobre geografía, a este pequeño detalle, ¿no? Lo cotidiano de un sello, una cosa minúscula, pero que en estas páginas pues cobra un especial relieve. Les han hablado anteriores ponentes de la figura de Isolina la Churra. Lo que no les han dicho es lo que les voy a decir yo, porque este artículo hay que leerlo. Y bueno, me alegra ver que más gente lo ha referido, porque sin duda es una pieza para enmarcar. Isolina la Churra perdió a su padre, a Diego, en la mar, en un naufragio que murieron otros 12 hombres. Es decir, creció huérfana. Pero es que también perdió a su marido, a Claudio, en otro naufragio. Cuando su marido pereció en la mar, se quedó con 4 guajes pequeños y, siguiendo los pasos de su madre, y creo que de su abuela, se hizo vendedora de pescado ambulante. Entonces, este retrato de ese poder de esas mujeres de entonces, y alguna hay ahora también, claro que sí, hombre, pues es muy digno de encomio la dignificación que las autoridades pretenden de ellas. Una nueva noticia que no trae de Cudillero, que bueno, que es digna de aplaudir. Y este relato, no es que haga llorar, pero a mí desde luego me ha removido mucho por la fuerza que transmite sobre esa y esas mujeres que lucharon, que sacaron adelante familias en unas condiciones pues espantosas. Hay unos artículos, esto ya lo anuncio rápido, que son los acostumbrados. La sección de las actividades que realiza la Asociación Amigos de Cudillero durante el año, los cuadernos literarios de la mar, las diferentes presentaciones del Baluarte dentro y fuera de Cudillero, y la Muravela de Oro, es decir, que lo que refleja este anuario es una vida cultural muy rica de una asociación que trabaja por y para Cudillero. Ojeando la revista también leí, y les leo, una editorial que se titula Hasta siempre, y en el que se lee: el caso es que el Baluarte ya es historia. Y leo también al presidente, en la salutación del presidente Adrián Barbón, que se despide del Baluarte deseando que la ausencia no sea más que un punto final. Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Que se va a acabar el Baluarte? Se ha citado aquí, bueno, a mí ya me habían dicho que si esto llega a su fin. Bueno, si esto fuese verdad, esperemos que ya veremos cómo acaba la película. Y por si eso fuese así, yo quiero, o creo que todos deberíamos, en primer lugar agradecer a Juan Luis Álvarez del Busto, como capitán del barco, la travesía que se ha llevado a cabo en estos 16 años de Baluartes, y también a la ingente red de colaboradores que ha trabajado en la publicación de la revista, y a los anunciantes, que es una parte importantísima para hacer un producto de calidad de esta naturaleza. Deberíamos también felicitarnos por, insisto, si esto es el fin, bueno, pues disponer en nuestras bibliotecas de un legado editorial que reseñé el año pasado y más gente lo ha dicho, pues que constituye o tiene un valor enciclopédico sobre el Cudillero. También llegados a este punto, yo me permito dudar de la renuncia de Juan Luis a seguir remando, pues me consta que tiene tanto amor y tanto apego a las cosas de Cudillero, que a poco que se le presione y se den unas condiciones, pues vaya usted a saber lo que puede pasar. Yo sencillamente dudo. Le veo en condiciones de seguir al pie del cañón, pero la última palabra será suya. Y también voy a permitirme confiar en que la retirada de Juan Luis Álvarez del Busto de las funciones editoriales del Baluarte, pues sea como las retiradas en falso voy a introducir datos históricos, del torero Morante de la Puebla, que se retiró en el año 2017, en el año 2025 y este mismo año 2026 está anunciando la retirada y a la vez anunciando una próxima corrida. Los contantes Joaquín Sabina,
Yo he ido ya a 2 conciertos, fin de gira y fin de carrera profesional de Joaquín Sabina. Y especialmente le tengo mucho cariño a un dato. Yo estuve en el concierto que dio Víctor Manuel en el campo Hermanos Antuña de Mieres hace 10 años, anunciando que se acababa su carrera musical. Después fui a otro, al Palacio Valdés, más recientemente, y al Niemeyer. No, al Palacio Valdés fui 2 veces. Y está anunciando gira para este verano. Bueno, pues que sean así las cosas, y como dice el presidente Adrián Barbó, y yo me sumo, lo que se nos anuncia como un punto final, pues ojalá sea un punto y aparte. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora viene lo difícil y lo fácil, que es dar la palabra a Juan Luis Álvarez del Busto. Juan Luis Álvarez del Busto es ejemplo vivo de lo que es ser colaborador, solidario, absolutamente. A Juan Luis Álvarez del Busto, y a él no le gusta que se le hable así, pero es igual, se le debe gratitud inmensa. Tenemos una misma edad, andamos por virigüetos, él mucho más importantes, pero yo ando por virigüetos en los que a veces nos tropezamos. Nunca yo he tenido que recurrir a Juan Luis Álvarez del Busto. Siempre te adelanta él y te dice si necesitas algo. Juan Luis es así. Y así hay que manifestarlo, porque se le quiere mucho, mucho. Quiero deciros, por ejemplo, hicimos una exposición de una película de José en Avilés. Bueno, era una película que tenía él allí, después se hizo en Cudillero y después se hizo en Lubanco. Fue solo decir, coño, qué guapa llega. Y ya estaba aquí la exposición. Y así, siempre. Con todas las cosas, fueran más importantes o menos importantes. Yo aquella exposición de la película José, que era de 1925, aquella exposición la valoré porque es una joya que debe de estar ahora en el Museo de Asturias, ¿eh? Ya lo recogimos, ¿no? Museo Marítimo. El Museo Marítimo, efectivamente. Allí vino la furgoneta a recogerlo. Terrible. Y eso es un dato, pero podría repetir muchísimos más. Nos vemos con cierta frecuencia, nos lloramos mutuamente, y yo también quisiera, Paco, que esto fuera un punto y aparte, pero está dándose ahora mucho, ha entrado como un virus de cansancio a gente que tiene determinada edad. Ahí me incluyo, ahí sí que soy de la misma categoría, en las otras no, él es mucho más, pero en eso estamos igual, cansamos, se cansa mucho. Y bueno, hay veces que antes, cuando eras más joven, ibas a un sitio, oye, necesitaba que sí, ven mañana, y no te preocupaba, y otra vez mañana, y no te preocupaba, y otra vez mañana. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando vas a un sitio, piques en la puerta, y sí, con mucha educación, te dice, sí, ¿qué quieres? No sé qué, esto tal. Y tienes que volver a picar cada vez. Debe de ser la edad, o debe de ser, no sé, la falta de fuerza, no sé. Te cuesta muchísimo más picar 5 veces para lo que tenías hace 10 años con una llamada por teléfono. Juan Luis, tú haz lo que mejor te convenga. Pero lo que te convenga a ti, si necesitas un cable, ya sabes dónde estamos. Lo sabes que siempre. Tiene la palabra Juan Luis Álvarez del Busto. Y, bueno, dignísimas autoridades, intervinientes, señoras y señores, amigos todos, muchas gracias por vuestra presencia en este acto que dignifica, lógicamente, esta revista del Baluarte. Pienso que ya está todo dicho, por lo tanto voy a ser muy breve. Alguna puntualización positiva, siempre, ¿no? La vinculación, por ejemplo, que habló Maribí,
de Avilés y Cudillero con la Florida, San Agustín de la Florida. Hay que tener en cuenta que en Cudillero hay una casa que forma parte del ayuntamiento de Cudillero ahora, una galería que desgraciadamente en su día se cometió la barbaridad de derruirla, aunque se reconstruyó, que era mejor haberla rehabilitado, que ahí vivió el hermano de Pedro Menéndez de Avilés, y por eso esa casa se llama la Casa de los Panzacola, Bahía de Pensacola. Y de Cudillero partió la nao El Espíritu Santo a la conquista de la Florida. En la otra iba Pedro Menéndez de Avilés. La revista, como podréis comprobar, está editada sin ánimo de lucro, porque de las 168 páginas de que consta, el 20% es de publicidad, el 80% artículos, colaboraciones, ilustraciones, fotografías. Es decir, que la Asociación Amigos de Cudillero edita esta revista no con, como digo, con ánimo de lucro, sino con el ánimo de dar a conocer Cudillero, y podríamos incluir más publicidad, que falta nos hace porque la cosa está complicada, pero mantenemos fiel esta norma, que desde el primer número así se hizo, y la publicidad la justa para pagar, y bueno, si ganamos una pequeña cantidad, pues la ganamos. Las mujeres de Cudillero, pues como las de toda la zona costera, imperaba el matriarcado. El hombre hacía la vida en la mar, y entonces a la mujer no le quedaba otro remedio que llevar todos los asuntos relacionados, no solamente educar y salir por el mundo a vender, sino también se dedicaba a la educación de los niños, a todo lo relacionado con, ajustaba bautizos, bodas, entierros, todo lo hacía, todo pasaba por la mujer, porque el hombre hacía la vida en la mar. Se ocupa de ayer y de hoy, pero también se ocupa de mañana, del mañana de Cudillero, porque hay un artículo precioso de un escritor extraordinario que se llama Carlos Fernández, que lo titula Cudillero año 2065. Es decir, y nos lleva, nos transporta, que eso es increíble, nos transporta al año 2065, y es una maravilla, ¿no? Ya poco más voy a decir. Bueno, José, son los fotogramas, porque sabéis que se rodó la película basada en la novela de Armando Palacio Valdés. La película desapareció y, fijaros, a través de una revista del Baluarte, me llama una señora de Valencia, Carmen Dolz, que me dice: ¿usted es Juan Luis? Sí, es que no, leí en la Nueva España un artículo suyo dedicado a Cudillero y el cine, digo, sí, donde expliqué todas las películas que se llevaron a cabo en Cudillero. La primera que se rodó en Asturias en el año 25 fue precisamente José, pero esa película desapareció. Y dice: pues mire, yo tengo aquí de mi abuelo una serie de fotogramas que me parece que son de esa película. Y si me envía una foto de una para poder comprobar, me envía la foto y efectivamente, y dice: pues mire, yo quiero que eso esté en Cudillero, es donde debe estar. Y yo dije: bueno, yo se las compro, ¿cuánto me pide por estas fotos? Y me dice: por cada foto 2 euros. Las fotos impresionantes luego, ¿no? 50. Y yo le dije: mire, no, 2 euros. No, yo le doy 5. Dice: ¿cómo dice? Dice: sí, yo le doy 5. Y si pudiera darle más, le daba más. Me envió las fotos, se las pagué, 250 euros, me parece, sí, 250 euros. Y se ampliaron, se expusieron en Avilés, en Cudillero. Creo que tiene el ayuntamiento una copia, en el Museo Marítimo también, porque bueno, yo estas copias las entrego, pero es que las quiero en casa. Tengo los originales y el resto pues están en los distintos lugares donde se mostraron, ¿no? Y ya, por último,
Sí, es difícil decir que la revista tiene un principio y un final. Vale más una retirada a tiempo que no hacer las cosas mal hechas. Esta revista, decía Paco Rodríguez, lo comentaba antes de ayer en La Coruña, Juan Luis, conozco España entera, de cabo a rabo, conozco muchas publicaciones, pero no conozco ninguna como esta. O sea que puedes estar orgulloso, o podéis estar orgullosos, porque yo creo que es la mejor revista de España. Como digo, 20% de publicidad, el resto son artículos. No se trata de ganar, sino de promocionar Cudillero. Y todo esto de Cudillero, del baluarte, de amigos de Cudillero, lo heredé, lo llevo en la sangre, porque ya lo comenté aquí alguna vez, lo mamé de una mujer inolvidable que murió en la beneficencia municipal sin saber lo que era una pensión, que dedicó toda su vida por y para Cudillero, como su esposo, que también falleció, que era un humilde pescador, que se llamaba Elvira Bravo, mi abuela. Y precisamente en el Cudillero mágico de Juan Luis, que escribe este periodista extraordinario, que se llama Rafa Balbuena, le cuento un poco la historia de Cudillero y le enseño Cudillero desde donde, por lo general, el turista, el visitante, no suele conocer, que es desde lo alto. Cudillero desde arriba, bajas por el cementerio. Además es más fácil para el turista. Dejas el coche, subes en el coche, en un taxi, a la altura del cementerio y bajas por las callejuelas mágicas del pueblo y ves un Cudillero distinto, de arriba abajo, no de abajo arriba. Muy desconocido, ¿no? Pues este Rafa Balbuena, en la entrevista que me hace, acaba diciendo esto de muchos recuerdos, muchas historias, muchos cabos que atar, pero un único lugar que curiosamente le resulta más hogareño e inspirador. En otoño es cuando me gusta a mí, me gusta más Cudillero, en otoño y la lluvia, ¿no? Continúa y dice, y debe ser así de alguna forma, porque al final de nuestra charla las nubes se han ido acercando y a Juan Luis le apetece recorrer el barrio alto durante un rato. Y se abrocha el chubasquero para dirigirse una vez más hacia esas calles que tanto cuentan. Pero ¿será para tanto? De hecho, es tanto. ¿Cómo puede pervivir así la fascinación de aquel niño, hoy ya un hombre mayor, que ha visto mucho mundo, para que siempre regrese a donde abrió los ojos por vez primera? Una pausa, un silencio corto. Por un momento parece que escuchase a Elvira Bravo susurrarle la respuesta. Sin estar, estoy aquí, porque aunque esté lejos, siempre llevo a Cudillero dentro de mí. Y antes de salir, vuelve a sonreír con sus ojos azules. Fuera cae la lluvia, pero con el mar al fondo y el anfiteatro a los pies, la magia es visible, la calma inmensa y Cudillero, en fin, se deja querer. Y ciertamente parece más hermoso que nunca. Yo voy a seguir queriendo siempre a Cudillero porque me lo inculcó una persona extraordinaria, que afortunadamente fue mi abuela, que se llama Elvira Bravo, y a ella le dediqué parte de mi vida. Yo no es profesional en mi vida. A veces lo digo, ¿no? Está ahí mi mujer. Tenemos 3 hijos, Ana, Miguel y María, pero tengo otro. Y ese me da una lata tremenda, que se llama Cudillero. Y bueno, voy a seguir luchando por Cudillero, pero hay otras maneras de trabajar por Cudillero también, no solamente con la revista, que ahí queda, más de 2.500 páginas. Es difícil, claro, hacer una revista. Yo creo que ya está todo escrito. Yo ya no sé qué más puedo decir de Cudillero o qué más puedo buscar de Cudillero en las publicaciones que vamos recordando en el baluarte. Y por lo tanto, quiero a todos daros las gracias por arroparme siempre en todo momento, empezando por la familia. Ahí está una hija, la mayor, Toñi, por mis compañeros
de la Junta Directiva, fundamentales, porque son quienes me arropan y quienes me animan en momentos difíciles. Y bueno, y gracias a todos por acompañarnos en cada acto que celebramos. En Avilés siempre se tiene que celebrar. Yo siempre digo lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Cudillero pertenece a la comarca de Avilés. Somos Puerta de Occidente, pero volcados hacia Avilés por razones históricas, familiares, sanitarias, administrativas, por todo. Y claro, es como si fuera nuestra casa grande, ¿no, Cudillero? Y por eso yo creo que 13 años, de 16 revistas, 13 se presentaron en Avilés, más que en Cudillero, que ya es decir. O sea que esa pasión que sentimos por Cudillero queda palpable con esta humilde revista que le hacemos de corazón. Y nada, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y como solemos decir, ahora se os va a entregar al salir un ejemplar a los asistentes que os preste el baluarte. Muchas gracias y un abrazo a todos.